Mi nombre es Carlota Fuenmayor y vamos a hablar de la oratoria. ¿Qué es la oratoria? Para muchos es el arte de hablar bien. ¿Y esto qué significa? Ya vamos a ver lo que significa. La oratoria es el arte de hablar con elocuencia, de deleitar a quien nos escucha y de saber persuadir. ¿Pero qué significa este concepto que nos dejó Aristóteles? Elocuencia es el arte de hablar con fluidez, con propiedad, de manera efectiva y que todos nos sepan entender. Deleitar significa que quien nos escucha se siente con agrado, nos quiere seguir escuchando y en ningún momento se aburre. Y persuadir, muy fácil, persuadir es convencer. Pero en un ratico vamos a ver y a conocer que no siempre los discursos se hacen para persuadir. Aristóteles también nos contó cuáles son las fuentes que nutren la oratoria y aunque esto fue hace mucho tiempo, creo que sus argumentos son muy válidos y ya les voy a explicar por qué. En primer lugar, tenemos que la oratoria se nutre de la lógica, esto es la coherencia que le demos a nuestro discurso, es decir, que nuestro discurso tenga sentido cuando lo vamos a dar. En segundo lugar, la dialéctica, esto es dialogar, argumentar, que nuestros argumentos tengan validez. En unos minutos vamos a saber qué significa exactamente argumentar. Luego de la persona, del carácter, pero el carácter no significa que hablamos de una persona alegre, amargada, triste, refunfuñona, no. El carácter en este caso significa cómo la persona da su discurso, es decir, cuáles son los elementos de la comunicación no verbal que utiliza. Y por último, si la persona es confiable, si tiene prestigio, por supuesto un orador que tenga prestigio, que sea conocido y reconocido, pues su discurso nos convencerá mucho más. Sin embargo, ustedes dirán, bueno, pero si lo doy yo, que de alguna manera no tengo prestigio o no me conocen, pues muy fácil. Uno puede presentar cuáles son las competencias que posee para hablar de ese tema y pues la gente va a confiar en lo que uno les va a decir. De todas maneras, todas estas cosas las vamos a ver más adelante cuando hablemos de los discursos. Ahora vamos a hablar de los tipos de discurso y en primer lugar hablaremos de la oratoria informativa. ¿Se acuerdan que cuando les dije el concepto de oratoria les expliqué que nosotros los comunicadores no solo persuadimos, también nos toca informar? Y esto es darle una información a quien nos escucha, darle un contenido a quien nos escucha sin el objetivo de convencerlos de nada, simplemente entregarle ese contenido, entregarle ese discurso y que ellos tengan la posibilidad de pensar, de buscar y de tomar decisiones por su cuenta, es decir, no los estamos persuadiendo, no los estamos convenciendo. Las características de la oratoria informativa son 3, son muchas, pero a nosotros nos interesan 3. La primera, que cuando vamos a escribir nuestro discurso sea intelectualmente estimulante, esto es, que a nuestra audiencia le interese lo que le vamos a decir. Sin embargo, antes de comenzar a escribir ese discurso o a buscar esa información, tenemos que conocer cuál es el estado de la audiencia, qué saben los que nos escuchan. En primer lugar, si la audiencia conoce el tema, pues entonces nosotros evidentemente deberíamos ahondar más en ese tema, buscar puntos e información que puedan desconocer. Por ejemplo, si ustedes van a hablar de la fotografía ante un público que conoce lo que es la fotografía, que conoce la cámara, que lo maneja, es decir, que está compuesto, por ejemplo, de estudiantes de comunicación social o de fotógrafos profesionales, pues evidentemente usted no va a comenzar su discurso diciendo, esto es una cámara. La cámara se le da clic y toma la foto, ¿sí? Porque suponemos o conocemos que ya la audiencia conoce todo eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Por ejemplo, debemos buscar una rama de la fotografía que les pueda interesar. Podemos hablar de la iluminación o quizás podemos hablar del color de la fotografía o de un tipo de fotografía en particular. Es decir, nos saltamos la parte evidente que tiene que ver con el uso de la cámara y con la toma de las fotos y tal, porque suponemos que ya lo conoce y nos vamos a lo específico. Ahora, si la audiencia desconoce el tema, pues por supuesto nosotros entonces sí deberíamos comenzar con los conceptos básicos y de alguna manera pues mostrarle todo lo que puede interesarle sobre ese tema. Eso es fundamental. Luego tenemos que hacer, por supuesto, un discurso relevante. ¿Cómo es un discurso relevante? Ustedes dirán, bueno, que sea interesante. Sí, que sea interesante. Pero que sea interesante ¿para quién? ¿Para nosotros que lo estamos diciendo o para quienes nos escuchan? Pues evidentemente es para quienes nos escuchan. Tenemos que acercarle esa información, tenemos que hacerle ver que esa información le interesa por alguna u otra razón. Y por último, aunque en la vida todo tiene que ser creativo, pues es importante que nuestro discurso sea creativo, porque es la mejor manera de llegarle a quien nos escucha. ¿Cómo podemos hacer un discurso creativo? Muy fácil. Lo importante o lo más importante es
conocer de lo que estamos hablando. Si conocemos a profundidad el tema que vamos a compartir, pues más sencillo será entonces buscar la forma creativa de hacerlo. Es importante que, y este es el primer consejo que les doy, nunca hablen de lo que no saben, que sus discursos siempre giren en torno a los temas que ustedes saben. Luego, otra característica de la oratoria informativa tiene que ver con el abordaje de diversos tipos de aprendizaje. ¿Cómo son los diversos tipos de aprendizaje? Pues ahí lo tienen en la lámina: sentir, ver, pensar o hacer. ¿Cómo sabemos cuáles son los tipos de aprendizaje que utiliza nuestra audiencia? Pues bueno, simplemente procuramos abordar todos los tipos de aprendizaje. Esto es hacer, por ejemplo, una presentación divertida, hacerlos que más o menos puedan interpretar, hacerles preguntas que los hagan pensar, es decir, que ellos se vean involucrados en el discurso que le estamos ofreciendo. Los métodos para informar, que es esta última lámina que les voy a presentar, son infinitos. Sin embargo, aquí les traigo 5. El primero es la descripción, que se utiliza para crear una imagen verbal y precisa de algún objeto. Esto es, cuando ustedes van a tomar un objeto o una historia o un producto y lo va a describir, ¿sí? No significa, y me paro aquí un segundito antes de seguir con los demás, que si hacemos una descripción no podamos hacer una narración. Podemos mezclar estos tipos de métodos, sin embargo, pues siempre va a haber uno que sobresalga, que sea el más importante. En segundo lugar, la definición. Todos sabemos lo que es definir un objeto, un significado, una palabra. En el caso de los discursos, podemos hacer por definición 3 tipos de discursos. Uno, que expliquemos una cosa, un hecho, a partir de su origen, de cómo comenzó. Luego, explicando su uso, función, esto sirve para o deja de servir o se utiliza de esta manera. Y por último, cuando lo comparamos con un sinónimo o antónimo. El tercer método para informar que tengo aquí para presentarles es la comparación y contraste. Esto es cuando explicamos algo, un concepto, a partir de las diferencias o semejanzas con otro concepto, ¿sí? Cuando vamos hablando de manera simultánea de 2 conceptos, por supuesto siempre dándole más énfasis al que nos interesa que entiendan, pero vamos explicándolo a partir de esa comparación. Por último, no, me faltan 2, perdón. La narración, que tiene que ver con las historias. Vamos a contar una historia, vamos a explicar un hecho o algún suceso a partir del cuento que le vamos a contar a nuestra audiencia, del relato que vamos a hacer. Y por último, la demostración. Generalmente la demostración se hace para algún tipo de proceso cuando explicamos cada una de sus etapas. Estos son los métodos para informar. Como les dije hace un momento, no es necesario que hagamos uno o hagamos el otro. Podemos combinarlos siempre y cuando haya uno que sea el que prevalezca sobre los demás. ¿Ok?